Un saludo a todos mis hermanos del presbiterio en esta noche, en que me preparo para esta corta meditación. Espero en Cristo que todos ustedes gocen de esa reunión magna que van a tener. Y ahora me permito el tiempo para tener unas palabras de oración y así poder iniciar con esta meditación en este momento. Señor Jesús, yo te alabo y te doy gracias porque me permites, Señor, este momento. En mi vida, Señor, solamente tú has hecho tantas cosas buenas que yo nunca he merecido. Te doy gracias y te ruego, por tu Espíritu Santo, que me des sabiduría para poder dirigir estas palabras, Cristo de gloria, que nacen de mi corazón. Tú sabes que están allí porque es algo que se ha venido formando y que he tratado de enseñar. Yo te alabo, Cristo, y te doy gracias y te ruego que estés conmigo en este momento. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Bien, mis amados hermanos, antes que nada quisiera iniciar leyendo un texto solamente del libro de Hechos, el libro que narra la historia de la iglesia, en el capítulo 11, versículo 26, en donde el Espíritu Santo nos dice a través de Pablo: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Me gustaría decir que todos los seres humanos tenemos una historia. Todos. También existe la historia como una ciencia social que estudia los sucesos pasados de la humanidad. Pero existe algo mucho mejor dentro de esta historia, sea social o sea la personal de cada uno de nosotros, y es un plan preestablecido desde antes de la fundación del mundo, y es el plan de salvación. Este maravilloso plan por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este planeta para derramar su sangre y poder pagar, para poder hacer lo que nosotros jamás pudiésemos haber hecho. Y en este plan tan maravilloso, déjenme decir que toda la historia que se ha escrito hasta este momento también es causa y efecto de nuestro Dios todopoderoso que tenemos, porque nada se mueve si no es por su voluntad, nada es hecho si Él no lo hace o no deja que se haga. Por eso puedo decir que así que desde que Adán cayó en el pecado y nos arrastró a todos, entonces comenzó a escribirse la historia de la humanidad, comenzó a escribirse y comenzó a dársele al hombre una identidad. Y eso lo podemos ver desde los primeros capítulos de la historia de la humanidad, en Caín y Abel. Uno tenía una identidad, otro tenía otra identidad, y es de eso que quiero hablar en este momento, de la identidad que recibieron estos hombres que quizás en ese momento fue como una burla, pero que ahora nos llena de mucho gozo sabernos llamar cristianos, pero de verdad cristianos. Y eso es lo que quiero recalcar en este momento, porque aunque nosotros somos parte de esta historia, pero somos parte de la historia más maravillosa, que es parte del plan divino de Dios, el plan de salvación. Por lo tanto, me gustaría tocar 3 puntos en este pequeño texto de Hechos capítulo 11. Primero, el privilegio de la comunión es un medio de identidad. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y yo sé que así es. La identidad, tenemos que guardar nuestra identidad, tenemos una identidad. Ahora, en el mundo que vivimos hay tantas identidades, estamos llenos de identidades. Conocemos identidades a niveles sociales, a niveles religiosos también. El mundo está lleno de identidades religiosas. Ahora que tenemos la facilidad de la comunicación, entonces cualquiera puede buscar su identidad religiosa a través de los medios o a través de las redes y seguir a determinado personaje que está de acuerdo a su identidad. Pero la identidad que nos narra el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, es la identidad que debe tener un verdadero hijo de Dios. Entonces, primeramente, nos habla de la comunión, que dice que se congregaron allí todo un año. En segundo lugar, también déjenme expresar la gloriosa utilidad de este privilegio.
y enseñaron a mucha gente. Y en tercer lugar, el maravilloso privilegio de ese nombre. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ahora, entonces, primero consideremos que los discípulos se congregaban al inicio de todos los días. Todos sabemos que dice la palabra del Señor que ellos se congregaban todos los días y tenían en común todas las cosas. Incluso vendían sus propiedades, vendían para poder compartir con los más pobres. Conocemos esa historia maravillosa de estos primeros discípulos de nuestro Señor. Después comenzaron a reunirse para alabar y glorificar a Dios, y así fueron, ¿verdad?, acostumbrándose a celebrar el primer día en que el Señor se levantó y fue ascendido como el día de victoria, que es el que nosotros aún celebramos todavía. Pero es la congregación, es la comunión, unidos en esa común fe, la que en realidad hace que nosotros cambiemos muchas actitudes en nuestras vidas. Es algo que nos da identidad ante el pueblo. La comunidad nos conoce a través de nuestras congregaciones. Saben que pertenecemos a una congregación, entonces tenemos una identidad que mostrar. Las personas que nos miran pueden decir, fulano pertenece a la iglesia Amor de Jesús. Entonces van a fijarse en mi vida, van a fijarse en mi testimonio, porque yo tengo una identidad y debo de guardar esa identidad. Siempre se ha tenido una identidad desde los tiempos en que Judas caminó con el Señor, conoció al Señor, escuchó al Señor, disfrutó de los milagros del Señor, pero él tenía una identidad que no era un verdadero cristiano. Igualmente puedo hablar de Pedro. Pedro negó al Señor. Pedro hizo todo lo posible por escapar de su identidad, pero aún estando metido allí donde tenían al Señor Jesucristo, ahí fue reconocido. Él tenía una identidad, había algo en Pedro, había algo que lo identificaba como un verdadero cristiano, y eso es lo que nosotros debemos de tratar de hacer y entender y enseñar a otros, de que tenemos una identidad, en primer lugar, de cristianos, y en segundo lugar de la iglesia que nos cobija, la iglesia que habla verdad, que enseña verdad, que procura que se cumpla esa verdad, no solamente que se hable. Y eso es lo que en esta noche pues embarga mi corazón, hablar de eso, de la identidad. Reconozcamos nosotros, hermanos, la bendita persecución. Esa bendita persecución que se dio después de que el Señor ascendió y la iglesia quedó allí en Jerusalén, y después tuvo que venir esa persecución. ¿Para qué? Para que se esparciera el evangelio, y así el evangelio se esparció hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, hablándole de la palabra no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Así fue que fue llegando la palabra del Señor a todas partes. Ahora, en segundo lugar, déjenme expresar que dice la palabra del Señor en este texto que estoy leyendo en este momento, que enseñaron a mucha gente. Se congregaban para enseñar, aglutinaban a la gente para enseñar acerca de ese que había venido, que había muerto pero que había resucitado, enseñar las verdades que habló este hombre, enseñar sus dichos, enseñar su vida. Estos discípulos, ese era su afán, y ese debe ser el afán de la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día está metida en muchas cosas emocionales, pero no está metida en enseñar la identidad que debe tener la iglesia. La iglesia es luz y sal. Así que, en segundo lugar, algo maravilloso, enseñaron. Y en tercer lugar, recibieron el privilegio de ese maravilloso nombre, cristianos. Esa es nuestra identidad. Y dentro de esta universalidad de la iglesia, que es una marca de la iglesia, existen ahora una cantidad de identidades cristianas, y nosotros sabemos que así es. Existen bautistas, existen anglicanos, pentecostales, y cada uno con su identidad. Pero nosotros debemos de saber que tenemos la identidad de Cristo. En conclusión, ahora tengo una identidad, además de cristiano, soy
un presbiteriano reformado, y yo tengo que guardar esa identidad y enseñar esa identidad porque es la verdad. Que el Señor nos bendiga y les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.